Bienvenido hasta Cáceres, aquí comienza mi aventura extremeña, ciudad importante en el legado de la cultura sefardí, tiene su judería vieja, su judería nueva, así que nada, lo recorreré un poquito. Los judíos que vivían aquí tenían 4 meses después de que se dictó la expulsión para marcharse, los que no se reconvertían. Yo no me voy a tomar tanto tiempo, que tenemos mucho por ver. Además, toda esa gente que vivía aquí se marchó por proximidad hacia Portugal. Y hacia allá voy a ir, a Castelo de Vide, que es donde fueron todas, la mayoría de esas familias hebreas. Así que bueno, mucho recorrido, mucha dehesa extremeña, muy buen comer seguro, así que vamos a empezar aquí dándonos una vuelta por Cáceres y a ponernos las calas, el casco y a montar en bici. ¡Vamos! Oye, Paco, ¿qué es todo lo que me has estado enseñando? Ahora nada más aquí entrar en el museo. Bueno, Ainara, pues creo que es la mejor presentación que podemos hacer de la ciudad de Cáceres a través de las piezas de la colección del museo. Lo que acabas de ver es un montaje expositivo que se titula Espacios e Identidades y que lo único que pretendemos es transmitir o contar una parte de la identidad de lo que es Extremadura, de lo que es Cáceres, de lo que es la provincia, a través de 4 ámbitos. Oye, ¿cuáles son estos ámbitos que me decías que nos hemos encontrado en el museo? Bueno, pues el primer ámbito, por supuesto, es religión y religiosidad, que duda cabe que esa relación con lo trascendente, con lo divino, es la que ha marcado siempre la relación de los habitantes de un territorio. Luego hablamos sobre las artes decorativas, el paisaje y las arquitecturas que definen el carácter de los habitantes de una zona. De los extremeños. De los extremeños, de una parte de los extremeños, y no solo Extremadura es muy grande. Y hay muchos paisajes, muchas arquitecturas, y luego, por supuesto, el paisanaje, de la tradición y del costumbrismo. ¿Qué piezas custodiáis aquí, Paco? Bueno, el Museo de Cáceres es un museo provincial que tiene una triple colección. Por una parte, la colección de arqueología, que es la más numerosa. Luego tenemos una sección de etnografía y otra de bellas artes. También me has contado que hay piezas que tenéis y que tienen un mensaje, tal y como están expuestas, ¿verdad? Sí, de hecho, como hablamos de religión y de religiosidad, las 3 grandes religiones que han pasado por nuestro territorio, cristianismo, islam y, por supuesto, judaísmo, tenían que estar presentes. Hemos hecho un pequeño diálogo con las 2 piezas arqueológicas que tenemos, que son los restos de las hanuquillas, la lámpara, la hanuca, que procede de Plasencia, junto con el puntero, el ya. Y lo hemos puesto en diálogo con una pieza contemporánea de Fostel, artista alemán relevante de las vanguardias del siglo XX, que él fue un enamorado de Extremadura. Él terminó viviendo aquí en Extremadura. Él era alemán, no tenía orígenes judíos, aunque lo pretendía, pero sí estuvo muy concienciado siempre con el tema del Holocausto. Él le marcó mucho en su juventud y sobre todo le impresionaba y siempre trataba en sus trabajos transmitir esa dignidad del pueblo judío frente a las adversidades y a la marginación habitual. Y el respeto ante todo, ¿verdad? Por todas las religiones y todas las creencias. Lo que veo es que lo tuyo, contigo se cumple este dicho de que es por amor al arte. Estás aquí, ¿no? Bueno, tenemos la suerte de que este trabajo es un trabajo muy vocacional y todos los que estamos aquí trabajamos con todas las ganas del mundo. ¿A ti de dónde te viene ese amor al arte? Buena pregunta, ni lo sé. Bueno, pues me quiero ir a dar un paseo por la judería. ¿Por dónde tengo que ir? Cuéntame. Bueno, Ainara, ahora mismo tienes aquí lo que es la Plaza de Veletas y la Plaza de San Mateo, que es el enclave quizás más bonito de la ciudad medieval y renacentista, y justo aquí a las espaldas del museo tienes ya
Ángel, este olor a incienso, esta fuente así en el medio, estos patios, el té, me está inspirando a entrar, no sé, en Arabia. Sí, te vuelves como a otro mundo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué lugar es este? Como Cuéntame. esta paz, esta tranquilidad. Bueno, pues esto es la casa, hoy día Museo Árabe, aquí en Cáceres, que la descubrió mi padre hace ya 50 años, intentando modernizarla. Descubrió muchos vestigios antiguos y en vez de seguir modernizándola, pues se dedicó a restaurarla. Entonces empezó a hacer muchos descubrimientos de arcos lobulados, de medio punto, de herraduras, las bóvedas de medio punto, de aristas, y descubrió también un aljibe, descubrió las termas de origen romano, en fin, que le dio pena y se dedicó a restaurarlo. Claro. Y a viajar por aquellos países e ir decorando poco a poco la casa. Y a ¿verdad? mostrarla al mundo, Y para que todos la podamos ver ahora, ¿no? Sí, ya a partir del año 1976 vino el embajador del Irak con su séquito y las autoridades cacereñas y se inauguró ya como museo oficialmente. El que recibe, como hacían los árabes que eran muy hospitalarios, Sí. el que recibe a gente de todas partes del mundo, de todas las religiones del mundo, también se emocionará. Para ti será muy bonito, ¿no? Hombre, claro, para mí es tremendo ver que a las personas les encantan, les gustan y salen emocionadas realmente de la casa. Te comentaba antes que hay personas que han entrado medio enfadadas y han salido encantadas y felices de aquí. Es como una terapia. Enfadados con el mundo. Sí, sí, yo creo que es como una terapia por las energías. Porque Sí. aquí se transmite la paz y la tranquilidad. Sin hay duda aquí que sí, y el en la olor casa, y el olor de los inciensos Sí. que también trajeron. Y el sonido. Sí, Oye, sí. este primer recorrido que me has hecho por aquí, ¿qué es lo que hemos visto en las primeras estancias? Bien, sí, hemos entrado por el zaguán, palabra árabe, con una alacena, donde está el aljibe. Todos son palabras Todo es árabes. al. Todo es al-dabas, el llamador de la entrada, y se pasa a la sala del té, donde ellos, que son muy hospitalarios, recibían a los extranjeros y le ofrecían leche con dátiles, Té. el típico té muy rico y riquísimo. Sí. El té Y muy caliente. y con mucha hierba buena, riquísimo. De aquí la casa prosigue, ¿verdad? Claro, luego seguiremos por la sala, por el harén, el cuarto de las mujeres Ajá. o concubinas, la alcoba. Pues espero que tengas ese gen hospitalario de los árabes y me lo termines de enseñar esta casa que, como dices tú, tienes toda la razón, da muy buena energía. Bueno, ya vale de tanta charla, ¿eh? Y vámonos a pedalear, que hay mucho jaleo por delante. Ahí dejo atrás Cáceres. Hoy la cama está esperándome en Valencia de Alcántara, que tiene uno de los patrimonios sefardíes más bonitos de nuestro país, así que habrá que ir a verlo. Y por medio, ya os digo, mucho lío por delante. Amigos y amigas, voy a irme a ver una necrópolis visigoda. Voy a pedalear por aquí, por esta ruta que he cogido, que resulta que es la Vía de la Estrela. El nombre lo dice todo, para dónde voy, ¿eh? Nace aquí en Cáceres y resulta que entronca con el Camino de Santiago portugués. Así que, pues con esa excusa, pasaré la frontera otra vez y me iré hasta Castelo de Vide. Allí he quedado con alguien que tengo muchas ganas de conocer. Que no había cristiano que no hubiese dolor de ellos, y siempre por do iban, los convidaban al bautismo y algunos, con la cuita, se convertían y quedaban, pero muy pocos.
y los rabíes los iban esforzando y hacían cantar a las mujeres y mancebos y tañer panderos. Cándido, ¿qué tal? Bien. ¿Que te he pillado leyendo? Sí, leemos sobre los judíos en un barrio que pudo tener habitación judía. Esto lo has hecho porque he venido yo, ¿no? A ver si así escuchaba tus ecos donde habíamos quedado. Siempre procuro llamar la atención. Pues me ha traído hacia ti, tu lectura. Cuéntame, ¿de qué va lo que estabas leyendo? A ver. Es una crónica, es una semblanza que un cura, el cura de los Palacios de la provincia de Sevilla, hace sobre la expulsión de los judíos en tierras de Castilla. Y desde luego lo que retrata este mínimo texto es la tragedia que vivieron aquellas personas que lógicamente tenían su raíz, su patria, sus muertos y su futuro vida. En una tierra Su vida. de la que fueron expulsados. Me gusta como lo has dicho, las personas a las que expulsaron, da igual que sean judíos, cristianos, de qué religión, de qué raza, de qué bandera, lo que importa es que echaron a personas de aquí. Sí, ¿verdad? otras consideraciones desde luego son posteriores, son del siglo XIX o incluso del siglo XX. En ningún momento a los judíos que habitaron la península ibérica, su sefará, en 1492, en ese año de la expulsión, eran considerados otra raza o un grupo distinto de la población. Eran simplemente personas que tenían, efectivamente, otra religión y otras costumbres. Esto va de personas. Sí. Lo demás no importa. Oye, vamos a hacer un recorrido por aquí porque he escuchado que aquí tenéis mucha historia judía y por eso he quedado contigo. Quiero que me la enseñes. Sí, Vuestras dentro calles. De las 400 juderías que se calcula que pudo haber en Castilla, una de ellas, de las que tenemos constancia, existencia de aljama, o sea, de grupo judío como tal, es Valencia de Alcántara y lógicamente su huella nos ha quedado en nuestras calles, en nuestras bonitas. Para eso he dejado la bici aparcada y quiero recorrer estas bonitas calles contigo de Valencia de Bueno, Alcántara. ¿Te vamos a dar parece? un paseo delicioso. Venga, pues vamos a ello. Bueno, ya veo que aquí dejas la bici, pero las cuestas siguen en Extremadura incluso a pie, ¿eh? ¿Dónde me has traído? A ver. Bueno, en esta parte de Valencia de Alcántara sí. Estamos en el barrio gótico judío de Valencia de Alcántara, que tiene dos particularidades, ni es gótico ni es judío. Muy bien. Ninguna de las dos cosas. Es una denominación que se da al conjunto medieval de Valencia de Alcántara, en el que se conserva perfectamente el trazado de esa Valencia de Alcántara medieval y en la que sí habitaron judíos, habitaron musulmanes y habitaron cristianos. Todos sin saber. juntos. No sabemos muy bien cómo, porque es verdad que hasta se supone que en 1480 no existe la obligación de que los judíos vivan en un sitio absolutamente cerrado. Y no sabemos si eso tampoco pasó en Valencia de Alcántara. En Valencia de Alcántara lo que tenemos son muchos símbolos que salpican esas calles diferentes que forman este barrio gótico judío, que nos habla de la presencia de judíos. ¿Y se mantienen todavía hoy en día? ¿Esos símbolos han llegado a nuestros días? Vamos a ver muchos. La tradición dice que esas cruces que vemos por las jambas de las puertas, por esas partes verticales que forman los pórticos de piedra, que son cruces que grababan judíos conversos, que puede ser una explicación. Para demostrar que en la puerta de la casa ya había alguien que se había cristianizado. Efectivamente, ya Vale. pertenecía a un cristiano. Vamos a ver otras muchas señales. El barrio gótico judío está lleno, o hay en varios sitios representados jacintos. El jacinto es una flor que significa o que simboliza el renacimiento. ¿Qué es lo que le pasa al pueblo judío? Que en muchos sitios se ha visto perseguido a lo largo de los siglos, desaparece, nunca no se vuelve a saber de ellos y aparecen Vuelven. en otro sitio y renacen. Entonces es una de las flores que ellos tienen como símbolo. Vamos a ver unas medias lunas, que ellos también tienen un culto hacia la luna, además el número de 7, que representa los brazos de la menorá. Claro. Vamos a ver en lo que podemos pensar que puede ser el resto de una mezuzá e incluso vamos a ver una posible sinagoga.
Oye, Cándido, todo lo que hemos visto en la sinagoga me ha sorprendido mucho. Veo mucho simbolismo ahí dentro. Es un edificio muy curioso y el contenido, lógicamente, pues también. Las llaves, ¿eh? Sí, es un centro de interpretación a día de hoy sobre los judíos en Valencia de Alcántara y en la zona. Y las llaves son un símbolo de esa esperanza con la que se van los judíos, que es la del retorno. De hecho, se sorprende muchísimo luego en el siglo XIX y en el siglo XX cuando se redescubre a esos sefarditas que salieron de aquí en la diáspora, repartidos por Europa, por el Cáucaso, por los Balcanes, que siguen hablando en un castellano antiguo. En el ladino. En el ladino, claro, cuando se marcharon de aquí, que era su forma de comunicarse, su lengua. Su lengua, efectivamente. Eso es. Oye, y tú, aparte de leer por las calles de Valencia de Alcántara así a viva voz, ¿por qué te gusta tanto esto? Cuéntame. Jolín, porque lo llevo haciendo desde que era así. ¿Lo de leer por las calles también? Sí. Bueno, leer por las calles no lo hago muy a menudo. Lo de leer sí, desde pequeñito. Eso está muy bien. Y lo de correr por estas calles nace aquí. Nace aquí, vivo aquí, lucho por quedarme aquí, que precisamente ese es uno de mis trabajos. Soy agente de empleo y desarrollo local, entonces entre bastante gente estamos buscando posibilidades de desarrollo en esta zona nuestra tan bonita. Que venga la gente a conoceros, claro, ¿no? Y en la que desde luego los que estamos aquí, orgullosos habitantes de esta tierra, peleamos por quedarnos. Entre ellos tú. Sí, sí. Pues, oye, te voy a dejar aquí cultivando toda esta historia, a ver si atraemos a mucha gente que venga a Valencia de Alcántara, pero a mí es que se me están abriendo las tripas. Tanto pedalear, tanto andar, tanta cuesta en Valencia de Alcántara, necesito ir a cenar. Os agradezco la visita porque todos los que vengáis, veis que somos una tierra de frontera, somos una tierra de abrigo y muy acogedora, o sea que vais a estar muy bien. Y seguro que esta noche vas a cenar. Yo creo que comer mal no voy a comer en Extremadura. No, pero y ligero tampoco. Eso seguro. Y más en esta zona que tenemos además una cocina un poco diferente porque tenemos, ya te digo, una cocina de mixtura, como dirían los portugueses. Mezcla. O mestizaje, como diríamos nosotros Me encanta. los españoles. O sea, eso suena muy bien. Pues nada, me voy a poner las zapatillas, me voy a subir a la bici y me voy a pedalear hasta los dólmenes, que ahí es de donde me van a dar de zampar. Estupendo. ¿Vale? Ha sido un placer, Cándido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta cuando tú quieras. Hasta luego. Adiós. Aquí te traigo unos embutidos ¡Qué bien! de aquí de la casa que son muy ricos. Siéntate conmigo. Muchas ya gracias. estaba yo preocupada que De la que no mesa llegaban los estaba embutidos, vacía. ¿no? Estaba vacía sin nada. Esto viene de Extremadura. De Extremadura. ¿Y de dónde concretamente? Bueno, esto es de aquí de la Ceña de la Borrega. ¿Qué es de quién? Es nuestro. Es tuya. Los crío yo, los animales. Ah. Así es, sí. O sea que tienes terrenos, Sí, tenemos animales, terrenos. Sí, sí, sí. y tienes un dolmen. Y un dolmen. Y fíjate que yo pensaba que los Sí. dólmenes eran para enterrar a gente. No, también crían buenas cosas. Los dólmenes, también. Y tú tienes un restaurante que se llama así. Sí, se llama Restaurante Los Dólmenes. Dólmenes. Bueno, la historia viene de que yo me crié pegando donde están los dólmenes. Ah. Y de ahí viene la historia, ¿sabes? Entonces, por eso el restaurante se le puso Restaurante Los Y Dólmenes. decidiste ponerle ese nombre. Sí. Con el así. recuerdo de la infancia. Eso, un recuerdo de cuando yo era pequeño. Qué importantes son Sí, los recuerdos sí. de la infancia siempre. Sí, son ¿eh? muy importantes. Sí, ¿Y por ahí sí que son. correteabas Y tú? por ahí, sí, por ahí correteaba yo. Mira, ¿y cómo es tu día a día? No, un no parar, ¿no? De sol a sol. Bueno, por la mañana yo lo llevo bien, Yo me levanto por la mañana a las 9 de la mañana, tomo mi café, Eso es una buena hora. es mi café, yo mi mujer, y luego sobre las 11:30 de las 12 voy a los animales. A verlos. Luego vengo, estoy un ratito aquí, por la tarde y vuelvo otra vez. Luego a la Otra tarde vuelta. vuelves. Sí, vuelvo otra vez a los animales. En los animales no se puede dejar. Esos no, esos siempre piden. Siempre piden y siempre hay que ver cómo están. Como nosotros, que Sí. siempre pedimos de comer. Sí, siempre, Cuando sí. te venga aquí gente. I don't mind saying I roll out of bed and I roll up. Ooh, stretch my back and
Well, now what did the younger me become? I make some coffee and a plan, and I decide on oats and eggs. Ana, llegué aquí ayer de noche y no me dio tiempo a ver tampoco la ocasión. Y ahora es como que me he despertado en el paraíso. Dime dónde estamos. Pues estamos en la finca El Cortiñal, en Valencia de Alcántara, justo en la frontera con Portugal, a unos 10 kilómetros. Estamos en la zona de La Raya y lo que viene siendo la Sierra Fría. La Sierra Fría y tranquila, Sí. y con una paz increíble. Con una aquí, paz ¿eh? increíble, rodeada de alcornoques, de animales, de vegetación. El sonido de la naturaleza. Exactamente. No hace falta más para que sea perfecta la música, Sí. ¿verdad? Oye, aparte de una finca, aquí se puede dormir. ¿Por Sí. qué? Bueno, pues esto era una antigua finca de explotación agrícola y ganadera. Detrás justo tenemos una era. Y hace como aproximadamente algo más de 20 años, pues unos familiares míos vinieron aquí, vieron esto y decidieron comprarlo e irlo restaurando poco a poco, porque cada casita pues era parte de la explotación. Ah. Unas eran los establos, otros eran, bueno, era un poco la casa del porquero o del guarda, estaba todo dividido. Quisieron restaurarlo y en principio se hizo como una finca pues de disfrute familiar. Y hace como unos, aproximadamente en 2010, pensamos, si tenemos esto tan maravilloso aquí, ¿por qué no lo compartimos? Qué bonito. Sí. Que toda la gente pueda venir, ¿no? Y disfrutarlo. Claro, exactamente. Además, le hace falta a la zona alguien bueno, que dinamice y que fomente el turismo. Entonces, pensamos que era importante compartirlo y poner a disposición del turismo pues esto que habíamos hecho con tanto cariño. Además, este tipo de turismo que no es nada invasivo, ¿verdad? Exactamente. Es otro rollo, digamos. Sí, ¿no? sí. O sea, ¿me quieres decir que donde yo he dormido tenía otra utilidad? Exactamente. Hace mucho tiempo, Sí, ¿no? hace mucho tiempo ¿Sí? tenía otra utilidad. Y, sí. y que había ganado. Había entiendo, ganado, ¿no? exactamente. Vacas, Sí, cerdos, pues cerdos. ovejas, lo que hay en esta zona. El campo extremeño. Exactamente. Que luego tan rico está en el plato, ¿verdad? Claro, exactamente. Por eso luego tenemos quesos ibéricos y Claro. y de todo. ¿Y cómo llegaste tú aquí? Bueno, yo llegué aquí porque hace muchos años pues decidí estudiar dirección hotelera y desde que casi acabé he trabajado para mi familia en diferentes espacios y bueno, pues ahora el amor también me trajo un poco aquí a Valencia de Alcántara y decidí pues hacerme cargo yo de este proyecto. ¿Y qué tal se vive aquí? Pues muy bien, muy tranquilo. La verdad es que se vive muy bien, hay una calidad de vida increíble. Y lo que es la finca, se sigue habiendo animales, ¿no? Porque he escuchado Sí, ruidos por sí, ahí, ¿eh? tenemos algunos cerdos, luego tenemos caballos y hay gansos en el estanque. En uno de los estanques tenemos 3, en uno tenemos gansos. Qué bonito. ¿Y se puede pedalear también? Sí, Por aquí. exactamente. Es Además, grande, ¿no? Sí, tenemos 200 hectáreas y además ponemos a disposición de los clientes bicicletas para que ellos pues, puedan dar un paseo por la finca y conocer todo en profundidad y a su aire. Qué bien. Bueno, yo eso ya me lo traigo de seguida, así que me daré una Ya, vuelta. Oye, pues me encanta estar aquí contigo, que lo Igualmente. sepas. He quedado ahora con Juanjo para que me enseñe alguna rutita porque Extremadura es paraíso para la bici, yo creo, Sí, ¿no? sí. Sí. Y está todavía por explotar, así que espero que descubras muchas cosas. Bueno, pues voy a empezar a pedalear, a ver si las descubro. Muchas Muchas gracias, gracias, Ana. Ainara. ¡Alto! ¿Pero tú quién eres? ¿No habrás visto por ahí a alguien perdido? Es que no encuentro a mi compañero. Compañero, pero si no hago más que ver vacas y caballos y cerdos en el campo extremeño. Humanos no he visto a nadie. ¿Tú quién eres? A ver. Llevo toda la noche por ahí dando vueltas y había quedado esta mañana con él aquí para entregarle la mochila y no lo encuentro. Pero- Mira, yo soy contrabandista, no se lo cuentes a nadie. ¿vale? ¿Pero me vas a atracar? No, simplemente quiero que me ayudes porque tenemos que entregar la mercancía y no encuentro a mi compañero. A ver, que estoy empezando a respirar y a volver a la vida otra vez. ¿Cómo te llamas? Bueno, mi nombre es Juanjo. ¿Y eres contrabandista? Sí, nos dedicamos al contrabando. En esta zona tenemos algunas necesidades y una manera de subsistir bueno, pues es comerciando con cosas que traemos de Portugal. ¿Pero qué me estás contando? Pero... Bueno, aquí traigo el petate repleto de cositas, de ropa, de utensilios, de café
Y bueno, y aquí traigo mi fiado por si tengo que soltar la carga, que estaba a punto de hacerlo cuando te he escuchado, ¿eh? Sí, claro. Ahora me dirás que te he asustado yo. Pues un poquito, porque aquí tenemos que andar con pies de plomo. Con el susto que me has dado tú a mí, pero a ver, a mí las pintas que me traes y todo lo que me cuentas y estos palabrejos que me has contado me suena como a otro tiempo. Sí, bueno, aquí en esta zona, durante mucho tiempo, desde hace bastante, se ha dedicado la gente al contrabando, una manera de subsistencia. Bueno, pues la mayoría de la gente vivía del campo, pero no les daba bien, malvivían. Entonces, una manera de llegar mejor a fin de mes, como se suele decir. ¿Y comer mejor? Y comer mejor era pues trayendo mercancía de Portugal para venderlas por aquí. ¿Vale? Y yo he quedado con mi compañero porque esta noche he ido a buscar un cargamento y él se tiene que encargar de recogerlo y después venderlo en el pueblo. Pero a ver, que igual te estoy dando yo aquí mucho palique y va a aparecer la policía y tenemos que echar a correr y yo te tengo que dejar la bici. No, bueno, te voy a ser sincero. Mi nombre es Juanjo, pero me dedico al turismo. Tengo una empresa de actividades en la zona y lo que hacemos es poner un poquito en valor los recursos que tenemos en el territorio, las tradiciones, la cultura. Vale. Y una de las cosas que hacemos es pues la ruta del contrabando. O sea que esto era una broma Sí, todo. sí, ¡Qué no, gracioso eres, sí, no, Juanjo! Bueno, lo que trataba era de simular un poquito lo que hacemos en nuestros recorridos teatralizados por la ruta del contrabando en la reserva de la biosfera de Tajo. Y Increíble, además, me parece y aparte de esto, pues hacemos muchas más cosas. También, no sé si conocerán los dólmenes, de esta zona es un... Quería visitarlos antes de aquí el susto que me has dado. Pues si quieres amigo. te puedo acompañar, porque bueno, ¿Sí? pues nosotros también hacemos rutas de los dólmenes y podemos hacer un paseíto en la bici, que la tengo ahí abajo. Ah, que tienes bici Sí, también, por si había que echar por si- correr, ¿no? Exactamente. Y vamos a buscarla y nos damos un paseo, vamos a ver Vale. un dolmen y te explico un poquito sobre el megalitismo. Pero no tendrás por ahí reservado otro susto, ¿no? No, ya no. ¿Seguro? Nada. Sí. Si es algo, no es preparado. Va a ser de casualidad. Va a ser de casualidad. Oye, pues venga, vamos a verlos, ¿no? Venga. Siento el fuego que apagó la intensa luz de las miradas. Polvo en mi generación. ¿Y este? ¿Me has dicho que se llama? Tapada adelanta. Tapada. ¿Y por qué tiene este nombre? Bueno, pues porque aquí a las pequeñas fincas, minifundios que hay por el territorio se les conoce como tapadas, ¿vale? Y bueno, y anta es como se denomina a los dólmenes en portugués, pues esta era la tapada donde estaba el anta, el dolmen. Y la influencia portuguesa que está Claro, aquí a dos está pasos. A 100 metros tenemos la frontera Y prácticamente. hace que confluyan tanto los nombres. Tanto, sí, el vocabulario, la gastronomía, en muchas cosas pues tenemos mezcla, tenemos una mezcla de culturas. Bueno, ¿en qué consistía esta ceremonia de un enterramiento en un Bueno, dolmen? Esto era un enterramiento colectivo, estos eran los cementerios del Neolítico. El hombre cuando se empieza a asentar en distintos territorios como este, muy ricos en agua, con tierra muy rica, con mucha caza, con mucho fruto, pues empieza a construir su propio cementerio. Anteriormente, como vivían en cuevas, los enterramientos los solían hacer en las cuevas, ahora empiezan a hacerlos en exteriores y hacen este tipo de monumentos en recuerdo un poco a los muertos para enterrarlos aquí. ¿Vale? Normalmente estaban en sitios elevados, como puedes ver, que tenemos aquí, si no fuera por alguna vegetación tendríamos una vista muy buena. Una forma también de un respeto y un recuerdo para Exactamente. siempre, ¿no? De acuerdo. Y a lo que los hacían era fallecidos. lo que hacían era construirlo, además, siempre cerca de corrientes subterráneas de agua, que bueno, pues habría que averiguar cómo sabían ellos que había aquí una corriente subterránea de agua. Seguro que algo harían. Algo harían o algún truco tendrían. Y bueno, consistía en traer la piedra desde la cantera, después de esculpirla, de someterla a contraste. para Había que hacer traer estas láminas. esto. Había que traer esto. Se utilizaban, pues bueno, de hecho se utilizaban troncos, maderas para arrastrarlo. Incluso hay un estudio reciente que dice que en Francia se utilizaban pieles. Para atraerlo. Claro, porque resbalaba mucho mejor la piedra por el suelo. Y cuando lo hacían con troncos, pues lo que echaban era agua para provocar Deslizarlo. barro, para que deslizaran mucho más. Pues ten en cuenta que una piedra esta puede pesar más de 1 tonelada. Entonces, Nosotros nos ha costado hasta en bici, que la hemos dejado ahí abajo. Imagínate pues, subir esto. Hasta aquí arriba pues es complicado. Y además te dice el tamaño de este dolmen, te dice el tamaño que podía tener la familia que lo construyó. Y la importancia seguro que Y también la importancia. de la familia. En otras ¿no? zonas que hay pizarra, los dólmenes son más pequeñitos y son más fáciles de construir porque la pizarra es una piedra más frágil que se parte con más facilidad. ¿Y Pero esto en cambio es? esto es granito. Granito. Esto es Duro como una roca, como nuestras cabezas. Duro como el granito. Pues nada, marcho para Portugal.
a Castelo de Vide. Yo también voy a cruzar la frontera, pero no como contrabandista, espero. Voy a pasar por un puente romano por el cual se dice que 4.000 familias judías lo cruzaron una vez el decreto de expulsión de los reyes católicos. Bueno, pues toda esta gente que marchó se fue con una llave, como la que yo tengo. Una llave que transmitir a sus siguientes generaciones para que supiesen que en el Sefarad dejaban su vida y su historia. Así que yo me voy a Portugal con una de estas. A ver qué historias me encuentro. He quedado con alguien muy especial, con Carolino. Es el primer alcalde que tuvo la democracia portuguesa. ¿Carolino? ¿Pero quién de los dos es Carolino? Hola. ¿Hola? Hola, Carolino. Bueno, yo había quedado con una persona. Hola. Ana, ¿Pero ¿cómo quién eres? estás? ¿Has venido bien hasta aquí? Pero Te quiero invitar para visitar nuestra judería medieval. ¿cuál de los dos? ¿El disecado o tú? Conmigo. Este se queda. Este se queda. Qué mal rollo, ¿no? No, este es el inquisidor general. Pero ¿quién de los dos es el inquisidor? Somos hermanos gemelos. Ah, vale, pero el bueno eres tú. Sí, ¿Sí? pero soy de carne y hueso, ¿ok? ¿Ah, sí? ¿Seguro? Sí. ¿Tú eres el hermano bueno y este es el hermano malo? ¿Verdad? Pues me quedo con el bueno. Bueno, entonces nos vamos. Venga, Venga. vamos. Ah, sí, eres de carne y hueso. Venga, Ah, vale. vamos. Entonces eres el de carne y hueso, ¿no? A ver. ¿Verdad? Este sí. Este sí, tú eres. Y entonces me acompañas a ver. Es una visita al barrio de la judería. Es por aquí por donde ahora En estamos. esta calle donde estamos es una de las primeras calles de la judería, del barrio judío, que nos lleva en dirección a la sinagoga. Vamos a verlo. La sinagoga, que es medieval, estamos hablando del siglo XIV. Yo cuando fui alcalde la compré para protegerla y que avanzar con un proceso de preservarla y avanzar con un proceso de investigación, que llegó actualmente a ser un museo. Es un espacio museológico que cuenta un poco la historia de lo que fue la comunidad judía aquí en Casalví durante siglos, varios siglos. Donde hemos estado, también cuenta mucho la historia y te lo hace ver de verdad, Sí, de verdad, ahí los vas a sentir. Todavía no me he recuperado No creo. del susto. Pero vais a recuperar. Todo eso que hemos visto ahí son esa representación del momento de las torturas, Lo que fue el sufrimiento, la prisión. ¿Verdad? Y el que eras tú, el inquisidor, el que castigaba. Inquisidor, sí, que sí, ¿verdad? Que son actores, que al final estamos ahí haciendo el papel de actores, ¿no? Es gente del pueblo. Gente del pueblo, toda la gente que está ahí del pueblo. Y muy centrada en la figura de Guiomar Mendes, que fue una de las judías quemadas vivas en la Inquisición en Lisboa. Que es la que estaba... Que es la que estaba ahí, exacto. Y hay un libro, exactamente, de la autoría de Jorge Martins, mi amigo y gran investigador, que cuenta la historia de esa chica, que es una cosa horrorosa. Sí. Es una de las muchas. De tantas. De tantas, ¿no? Que sufrieron la persecución y el encarcelamiento, torturas. Y luego, quemadas vivas. Es un acto público. ¿Y por qué? Bueno, únicamente porque eran diferentes. Ya está. Diferentes porque no
trabajaban los sábados, no comían cerdo, tenían una candila encendida dentro de casa. Y así. Por esos Por detalles. esos detalles. Nada más. Se les acusaban de brujería, que eran brujas, eran cosas perfectamente fútiles, que no hacían sentido. Pero ha sido siendo Nada casi justifica hacer eso a una persona, ¿verdad? nunca. Nunca. Y casi 3 siglos. ¿Dónde estamos paseando ahora, En Carolina? la calle de Mercal, ¿Y esta calle era de parte del barrio judío? parte del barrio, ¿De tu en Castello dirección- de Vide? exacto, O sea, que aquí están las señales que indicaban que aquí vivía gente... gente judía. Judía. Que estamos hablando, hay cruces y hay cruciformes. El cruciforme es lo que tiene abajo, en la base, una especie de un triángulo, que como que soportara la cruz, ¿eh? Pero era el señal de que, por muy pesada que sea una cruz, nunca consegue destruir un triángulo.